Hola chicos, Geografía de España 32. Andalucía, querida tierra de España. Impresionante. Toda España es impresionante. Sí, sí. Bueno, después de lo que me he currado el mapa, ¿eh? Tendré que hacer 2 o 3 vídeos para rentabilizarlo. Vamos a coger el primero. Y siguiendo este librito de mis amores que di a mis primeros alumnos, siendo yo muy jovencito, 20 años. Mira qué remendadico está. Y que tiene, pues, esas cosas eternas que no cambian. Bueno, cuasi eternas. Que son las configuraciones físicas. Las regiones naturales. Bueno, pues Andalucía, siendo una región natural, porque por aquí pasa la cordillera Morena, la Sierra Morena, que más que ser una sierra decíamos que era un escalón de descenso, porque todo esto, mira, todo esto que me ves, atento, pam, 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 todo esto es una depresión, un hundimiento. Oiga, ¿y por qué no está mal? No, por Dios, aquí están las cordilleras béticas, impresionantes y preciosas, que hacen que el Guadalquivir se mantenga ahí en tierra. Eso sí, a muy baja velocidad. Ya ves tú qué meandros hace aquí. Cuando él hace meandros es que apenas tiene bajada. Y es que ya te digo que esta tierra toda es muy baja. Tan baja que es el único río español que es navegable desde Sevilla. Desde Sevilla al Atlántico es navegable. Cuando digo navegable no te imagines barquitas. No voy a decir cruceros, no sé si suben cruceros, que son los barcos más grandes, pero los mercantes de los más grandes entran por aquí. Y es un espectáculo, desde un poco de la lejanía, ver allá alto y grande un barco y tú dices, pero bueno, ¿ese barco está yendo por la tierra? ¿Está yendo por los trigales o por los olivos? No, no, no. Es el río Guadalquivir, que es navegable en toda esta zona. Aquí tiene unos canales muy importantes y navegables también, que permiten la navegación. Supongo que la tendrán organizada para barcos de ida, barcos de vuelta o como sea. Tiene la suerte de que estos ríos navegables, pues cuando llevan mucho caudal, el aporte de sedimentos de tierras arrancadas cuando bajan con velocidad, pues van colmatando, es decir, van subiendo el nivel del fondo. Se van depositando ahí, claro, y luego tienen que venir las dragas, los barcos que van sacando del fondo, lo depositan ahí encima de sí mismos, y luego salen al mar y se alejan un poquito allí, vierten la tierra cuyo destino lógico habría tenido que ser el mar. Ahora sí, en esta última zona, dado el bajo nivel, las aguas no tienen bastante drenaje y es cuando se organizan las marismas. Famosas las marismas del Guadalquivir, parque natural, arrozales, muy bonitas. Bueno, así que Andalucía está dividida en 2 regiones naturales. Una, el triángulo del Guadalquivir, que es la depresión, que son las tierras hundidas. ¿Qué es esto? Mira. Todo esto. Aunque en realidad, ¿se puede decir que es el valle del Guadalquivir? Pues sí, es un valle, ahí está alto, aquí también está alto y ahí está el valle del Guadalquivir. Pero Huelva ya no pertenece a la configuración hidrográfica del Guadalquivir. A lo mejor políticamente o técnicamente sí, pero aquí hay 2 ríos que bajan aquí de la Sierra Morena, que luego vienen a conjugarse aquí juntitos en Huelva capital, que son el Odiel y el Tinto, que ya los veremos. No dibujo las afluentes porque quiero tener el mapa libre primero para la cuestión orográfica, es decir, de montañas. Y sin más preámbulos
y teniendo en cuenta que voy a hacer muchas más digresiones, pues empiezo por el libro. Dice Andalucía bética. Las dos regiones geográficas de Andalucía. O sea, Andalucía tiene dos regiones. Te voy a hacer aquí. Andalucía. Regiones. Regiones naturales. Dos. Comprende dos regiones geográficas distintas. El Valle del Guadalquivir o región bética, es decir, región bética, puesto que el Betis es el nombre que los romanos dieron al río. El Betis. O sea, esta es la región bética. Y la Andalucía mediterránea, el Mediterráneo se separa aquí del Atlántico, en el estrecho, podemos decir que para aquí es Mediterráneo, para aquí es Atlántico. Atlántico, Mediterráneo. Entonces, la Andalucía mediterránea. Aunque hay un trocito de Cádiz que también es mediterráneo. Pero bueno, Andalucía mediterránea, Málaga, Granada, Almería. Andalucía mediterránea. Que te he puesto esta línea doble aquí para separar las dos regiones naturales, la bética y la mediterránea o penibética. Ese prefijo peni, que muchas veces significa casi, pues estaría aquí diciendo que esta región natural es la que cierra al Betis su mirada al mar. Entonces dice, sí, bética, no, casi bética. O sea, penibética. Región penibética. Región bética. Penibética. El suelo, la costa y los ríos, suelo, costa y ríos de la región bética, de esta. Ahora solo vamos a centrarnos en la primera, en la bética, o Valle del Guadalquivir. Esta región se encuentra entre las serranías de Sierra Morena, y aquí sí que te voy a poner otro cuadro sinóptico para dejar claro por qué hay mucha confusión dado los nombres bética que aparecen por todos los lados. La palabra bética se cuela por todos los lados y crea confusión. Entonces, para que no haya confusión, vamos a ver. La cordillera, o sea, cordillera. Cordilleras son las mayores alineaciones de montañas. Cordilleras. Hay dos. La que cierra al norte, que es la cordillera Sierra Morena. O sea, además de llamarse cordillera, la gente la rebaja como un poquito de categoría, a lo mejor porque dicen que no es propiamente una cordillera, sino una bajada escalonada. Total, que la rebajan a la categoría siguiente, que sería como si esto fuera capitán y esto ya fuera teniente. Sierra. Sierra. Vamos a poner aquí. Sierra, así, Sierra, Morena. Morena. Que es esta. La que va cerrando por el norte al Valle del Guadalquivir. Y luego están las sierras béticas, o cordillera bética. Cordillera bética. Oiga, ¿cuál será? Esta. Ojo, porque resulta que hay dos. O sea, la cordillera bética realmente sería toda esta. Aquí hay montañas, pues todo esto serían las cordilleras béticas. Pero tiene dos grupos muy bien diferenciados. Unos que siguen la delimitación de provincias y otros que van por medio de ellas. O sea, dos sierras aquí. Pero a todo ello, repito, a todo ello se le llamaría cordillera bética. Cordillera bética te lo señalo. Mira. Todo esto, cordillera bética. Pero hay dos alineaciones y unas ollas en medio o lugares planos, muy bonitos, muy fértiles, entre las dos divisiones de la bética. Y esas divisiones de la bética no las llaman sierras, las llaman serranías.
serranías y serranías. Bien, a la serranía que va mirando con anteojos al Guadalquivir desde ahí arriba, qué sé yo, desde Priego, ¡buah!, hasta allá, esta alineación, que es la que sigue la línea discontinua, esto ya aquí no hay montes, pero bueno, sigue la línea discontinua, esa sería la Sierra Subbética, subbética, Sierra Subbética. Pon un guión en medio, Subbética. Atlántico, quítale aquí que nos mojas. Subbética. Y esta otra que va por aquí, esta otra que va por aquí, o sea, esa es la subbética y esta es la casibética. La casibética. La penibética. Serranía penibética, que es la que estando en medio, da nombre a toda esta región natural, a la región penibética. Yo sé que no es fácil esto, sé que no es fácil, por eso te digo que si tienes que apretar el pause, dar marcha atrás y volverlo a ver, merece la pena que te queden las cosas claras, porque a partir de ahora vamos a estar nombrando en la Sierra Penibética, Serranía Penibética, y tú tienes que mirar aquí. En la Sierra Subbética, Serranía, como siga pidiéndote perdón, Serranía Subbética, y es la que da al límite con la otra gran región, que es la región bética. O sea que habrá que tener en cuenta si esos adjetivos, bética, penibética, subbética, están aplicados a dos sustantivos, al sustantivo región o al sustantivo cordillera. Que dice cordillera dice a sierra o a serranías, que son los sustantivos. Bien. Continúo y espero haberte dejado clarito eso. Te voy a recordar, y vamos a ponerlas ya, con Rosita. Mira, les ha tocado el Rosita a las montañas, a las cordilleras. Empiezo por lo que ya te sabías, mejor, ¿verdad? Que son algunas sierras de la Sierra Morena, de la cordillera Sierra Morena. Estaba provincia de Albacete, límite, provincia de Ciudad Real y provincia de Badajoz. Entonces, en la provincia de Albacete había una que se metía así, que era la Sierra de Alcaraz. ¿Y dónde te coloco yo Alcaraz para que te acuerdes y te sirva para estudiar? En el mapa. Pues bien, voy a poner aquí Alcaraz. 1, primer nombre. Y yo pongo aquí aprovechando el espacio, 1, Alcaraz. Sierra que está en Albacete, pero también se mete en Jaén. Alcaraz, perteneciente al macizo de Sierra Morena. Otro, en la parte sur de Ciudad Real, aquí, Sierra Madrona. Oiga, y las otras, pues son sierras más pequeñas que no tienen tanto nombre. Podríamos ponerlas, pero es que no acabaríamos nunca. Esas las dejo para cuando viajes tú. Y las vayas mirando. Ah, mira, hay otra sierra. Ah, se llama la sierra de tal, la sierra de cual. Precioso. Muy bonito irlo viendo todo esto. Pero bueno, yo solo te digo las Sierra Madrona. La 2... Sierra Madrona. Madrona. Y luego ya vamos a poner una que por estar estudiando ahora Andalucía va a tener importancia, porque aquí hay un pueblo
Y está la sierra de norte de Sevilla, de Cazalla, la 3, que da nombre también a un famoso brebaje o licor, ¿eh? Que he tratado de distinguir entre Cazalla, aguardiente, orujo, etcétera, porque todos son derivados muy próximos, pero unos porque son localismos, es decir, que se utilizan en una región y en otra y otra tal, es difícil. Orujo, Cazalla, aguardiente. Bueno, pues Cazalla, que es un pueblo del norte de Sierra de Cazalla. Y por último, el de los jamones, Aracena. La sierra de Aracena, de donde vendrán los dos ríos que van a confluir a la ría de Huelva. Y si decimos ría, es porque ahí habrá una zona de bajísima corriente, de agua saliente, y más influencia de las aguas del mar que entran dentro de ese estuario, dentro de esa desembocadura, y por eso se le llama ría de Huelva. Así que esta es la de Aracena 4. Precioso pueblo. Saludos. Aracena. Ya hemos dicho las enchufadas de Sierra Morena. Vamos a decir ahora las de Sierra Subbética. Bueno, son importantes y muy nombradas las primeras, las de cabecera del Guadalquivir. Y fíjate cómo están. La sierra donde se dice que nace el Guadalquivir, que es la sierra de uno de los pueblos que me tienen más enamorado de España, que es Cazorla. La sierra de Cazorla. ¡Qué preciosidad! Luego, la sierra de Segura. También bonito pueblo, que no se pongan celosos. Y, por último, una sierra que se mete ya en Murcia, que sería la de la Sagra. O sea, Cazorla, Segura y Sagra. Segura porque aquí es donde van a hacer el río que se mete luego en la Comunidad Murciana. No he puesto la raya que separa Albacete de Murcia, pero bueno. Y la Sagra también que se mete en Murcia. Así que estas tres sierras, estábamos en el 4, serían la 5, la 6 y la 7. Y las metemos como parte de esta sierra o cordillera. Porque es cordillera bética. La bética es todo esto así, con la mano abierta, con los dedos. ¿Por qué? Porque pillamos la serranía subbética y la serranía penibética. O sea que estas son pertenecientes a la serranía subbética. A la serranía subbética. Aquí. Cazorla, Segura y Sagra. Serranía subbética. Allí las tres. Con los números 5, 6 y 7. Esto ya no sé si me lo coge la cámara. A ver, un momento que me asomo a la cámara, Sí. Sí que lo está cogiendo. Vale, pues entonces. La 5, Cazorla. Quien estuviera ahora tomando una cervecita allí en la Plaza Santa María. Qué delicia. Cazorla. Luego, Segura. La 6. Sierra de Segura, con el imponente castillo. Y 7. Sierra de la Sagra. Sagra, que se repite también una comarca famosa de Toledo.
precisamente una de las puertas de Toledo es la Puerta de la Sagra. Bien, seguimos. Y ahora, cuando ya hemos dicho estas, oiga, y no hay ninguna más aquí. Hombre, pues sí, tenemos Cazorla Segura Sagra, luego hay una muy bonita, preciosa, aquí, Sierra Mágina. Qué contentos se van a poner algunos que conozco yo de que hayamos nombrado la sierra de sus pueblos, de Arbuniel, de Cambil, etc. Sierra Mágina. Buen aceite y mejor gente. La 9. Sierra Mágina. Luego viene Ronda. Aquí en Málaga, en el norte de Málaga. La Sierra de Ronda, pero que todo el mundo le dice la Serranía de Ronda, que hicieron famosos los bandoleros. Serranía de Ronda. La 9. Preciosísimo pueblo. Maravilla de pueblo. Ronda. Luego está otra que no hemos dicho, pero supongo yo que no se van a enfadar. Aquí hay un pueblo en el sur de Córdoba, que es Priego, un pueblo de muchísimo abolengo, que también tiene una sierra de separación para Málaga, que ellos dirían, bueno, la sierra de Priego. Perfecto. Por allí también está Cabra, todos los pueblos. Pero ya hablaremos luego, y tendremos ocasión de disfrutar viendo todas estas tierras y corriendo por ellas. Y luego hay otra que es muy especial, que siempre a mí me llamó muchísimo la atención, que es de Ronda coges por toda la sierra plan, 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 y vas a parar al nacimiento del río Guadalete, aquel famoso que durante la conquista de los árabes a España dicen que no corría agua, que corría sangre, de las terribles batallas que hubo aquí con el rey Don Rodrigo y los árabes. Bueno, pues ahí está una sierra, que es la sierra de Grazalema. Por cierto, tenéis vídeo sobre ese pueblecito, Grazalema, que es el pueblo de mayor pluviosidad de toda España. O sea, Cádiz, sol, buenos vinos, buen marisco, etcétera, etcétera. Nos imaginamos sol, ¿no? Y el sol siempre lo ponemos al lado de lo seco. Pues no, aquí está, el pueblo que tiene la mayor pluviosidad de toda España, más que los gallegos, que ya es decir, más que Santiago de Compostela, y llueve más. Ahí, en un pueblecito llamado Grazalema, que tiene una costumbre muy típica, el toro de la soga o el toro atado. Pero ahora no me viene cómo se llama. Bueno, cuando veamos esa zona ya te lo explicaré. Grazalema. Y esta sería la 10. Sierra de Grazalema. Me vienen muchas más cosas a la cabeza, pero ya. Ahora está la penibética. La penibética, que viene aquí por medio de las provincias, tiene debajo de Granada, al sur de Granada y un poquito al este, la Sierra Nevada, la abuelita de la Sierra Nevada americana, por allá por San Francisco en las Rocosas, y de seguramente otras muchas sierras que los españoles
Al ver las nieves dirían, ah, mira, una Sierra Nevada, y se quedaría pues con Sierra Nevada. Bueno, pues esta es nuestra Sierra Nevada española, donde yo he levantado aquí 2 picos, porque son los más altos de la península ibérica. Podríamos decir de España, pero no, estaríamos cometiendo un error, que no gustaría nada a los canarios, porque el Teide, monte volcán, aunque apagado, tiene altura superior a estos 2 montes que son el Mulhacén y el Veleta. El Mulhacén con H intercalada y el Veleta, que son 2 alturas, las más relevantes, de Sierra Nevada, a la que ponemos el número 11, perteneciente a la Sierra Penibética. Sierra Penibética. Sierra Nevada, el 11, tiene por muchas cosas que añadiremos, tiene estación de esquí, tiene unos manantiales fabulosos, tiene nieves perpetuas que no se marchan en todo el año, esperemos que con el calentamiento global tampoco desaparezcan. Sierra Nevada, el 11. El 12 es otra sierra paralela a ella, que tiene nombre ligado a las epopeyas, a los levantamientos moriscos, a los pueblos más bonitos de España, etc. Estoy hablando de las Alpujarras y de buen jamón. Las Alpujarras, el 12. Precioso. Ya sé que te parece un exagerado, pero es que lo es. Es que son preciosos estos pueblos, las Alpujarras, que se meten hasta Almería. O sea, hay una Alpujarra almeriense y una Alpujarra granadina. Incluso llegan sus estribaciones a meterse en algunos pueblos de Málaga. Esta cadena, no tan alta como su mamá, que sería Sierra Nevada. Y aquí, en Almería, se prolonga el mismo plegamiento, ya sabes que estos son plegamientos de la tierra, que no hacen caso a las rayas de los hombres. Solo faltaría eso. Ella sigue. Y entonces hay aquí otra un poquito más pequeña, que se llama Sierra de los Filabres, que esta es almeriense 100%. Ahí la vamos a poner con el número 13, que ya nos enfada. O sea, tenemos el 12. Las Alpujarras, o Sierra de las Alpujarras, y 13, Sierra de los Filabres. Qué buena gente hay allí. Por aquí, por todos estos pueblos, por muchos de estos de los Filabres fui caminando. Buenísima gente. Y también, yendo a Málaga, pues ya no tiene grandes alturas, pero tiene un paraje, es decir, una modalidad de panorama y de suelo, que son los Torcales de Antequera. Los Torcales de Antequera. Los vamos a poner, qué sé yo, pues así. Los Torcales de Antequera. El 14. 14. Torcal de Antequera. Alpujarra, Filabres, Sierra Nevada, Sagra, Cazorla, Grazalema, Guadalete. Y yo creo que en cuanto a orografía ya he puesto todo. Y ahora ya me lanzo a leer. Ya sabéis que me pierdo leyendo. Esta región se encuentra entre las... Estamos hablando de esta, ahora solo de esta. De la del Valle de Guadalquivir, que es la región bética o Valle de Guadalquivir. Esta región se encuentra entre las serranías de Sierra Morena,
que según recordarás es como un escalón de la meseta, de la que se desciende por el puerto de Despeñaperros, ¿eh? Por el puerto de Despeñaperros. Y las estribaciones, o sea, se extiende entre las serranías de la Morena y las estribaciones de la Sierra Bética, de la Cordillera Bética. Entre ambas queda una llanura, de forma triangular. Triángulo, clink, 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 triángulo. Con la base menor en el océano, el lado menor en el océano Atlántico. La costa es de esta costa, Nos está hablando ahora de esta costa. Esta costa es arenosa y baja. Buenas playas tendrá y también buen marisco, buenas almejas, los famosos ¿cómo se llaman? De Sanlúcar, pero que no me saldrá el nombre, ya me saldrán. Son como las gambas, pero que tienen como rayitas así atigradas. Langostinos, caramba, langostinos. Y son también muy famosas las cigalas de Huelva. Dice, la costa es arenosa y baja, tanto que en algunos lugares el mar penetra en los ríos y las mareas se notan hasta en el puerto de Sevilla. Y no digamos en el Guadiana, que no lo he pintado. Claro, como que él solo hace de frontera y con Portugal y en poco tramo de frontera con Portugal y en poco tramo, pues ni la había puesto. Aquí hay Ayamonte y el Guadiana. Yo he estado en Portugal aquí a 60 kilómetros del río interior Guadiana y vi cómo el río iba río arriba. No me lo esperaba, no había ido nunca por allí, y yo veo a media tarde que cañas y broza que flotaban, que estaban yendo hacia donde yo creí que no tenían que ir. Me vino esto a la cabeza, a ver, tan desorientado tienes que estar que creías que el río iba hacia tu derecha y resulta que va hacia tu izquierda. Bajé hasta la mismísima orilla para convencerme que aquello no era una alucinación. Y sí, había subido la marea por el interior de Guadiana y llegaba hasta ahí. De forma que en ese pueblecito, que se llama Precioso. ¡Qué cabeza tengo! Bueno, pues hay un pequeño puerto fluvial, que para los ríos, para las barcas, que se las saben todos los marineros, aprovecharían para subir y bajar, aprovechando la corriente de las mareas de ida y de vuelta y no gastar pues casi nada de combustible, que se utilizaba principalmente para exportar corcho, porque se produce mucho corcho en Portugal. Bueno, ya me estoy haciendo... dice, el gran río de esta región es el Guadalquivir, que nace en la Sierra de Cazorla y pasa por Córdoba, por Jaén no quiere pasar, pasa por otros pueblos importantes de Córdoba, pero es que Jaén estaba tan contento con su campiña, con sus olivos y con todo esto que dijo del río, bueno, yo no necesito el río, yo necesito los olivos, necesito las naranjas, necesito la campiña. Y ahí se puso. Y una buena defensa, por supuesto, porque todos estos pueblos fueron pueblos y ciudades de larga conquista,
donde el tener un sitio privilegiado para defenderte suponía la vida. Bueno, dice que nace en Cazorla y pasa por Córdoba y Sevilla, desde donde es navegable hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, que ya no es de Sevilla. Fíjate, la Sevilla del Guadalquivir tan orgullosa que está con su río y con sus puentes, pues cuando llega al final le dicen, oye, dejadme decirle adiós. No le dejan. Ahí se han cerrado Huelva y Cádiz. Y desemboca entre Huelva y Cádiz, pero Sevilla, ahí. Y en este pueblo, más famoso, este pueblo de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, que el pueblo supongo que habrá otro en la parte de Huelva. Entre sus principales afluentes citaremos el Genil, que es el río de Granada. ¿Dónde estás, Granada? Aquí estoy. Entonces, nace el Genil, nace en esta vertiente de la penibética, y se va por aquí, pasa a Córdoba, Puente Genil, etcétera, para llegar al Guadalquivir. El Genil, que ya lo estudiaremos mejor con toda la hidrografía más detallada, que es el río de Granada. A la ría de Huelva, llevan sus aguas dos ríos. El Tinto, que viene de las minas de Río Tinto, que así por eso se llama río pintado, río sucio, río manchado, de las minas que había de pirita. Digo había, siguen estando, pero ya no producen apenas. Ha sido económicamente superadas, aunque eran unas de las grandes minas del mundo a cielo abierto, es decir, no con galería, sino a cielo abierto, impresionantes. Pues hoy ya prácticamente están cerradas, igual que pasaba con las de mercurio de Almadén en Ciudad Real. Este hemos dicho que es el Tinto, y el Odiel, que viene aquí a llevarse la fama de la desembocadura y que viene desde las sierras de Aracena y otras parecidas. Y al final, ¿quién diréis que se lleva el nombre? El Odiel. No el Tinto, el Odiel. Bueno, y vamos ya a darnos prisa para acabar esta región bética y diremos el clima y el paisaje de la región bética. La región bética tiene un clima de inviernos templados, no se pasa frío, y veranos muy calurosos, Las tierras comprendidas entre Córdoba, Écija y Sevilla, estas tierras, aun teniendo el Guadalquivir pasando por ellas, son las más calurosas de toda España. Por eso se las llama la sartén de Andalucía, entre Córdoba, Écija y Sevilla. Las lluvias, y aquí es sorprendente, ¿estamos en Andalucía a la seca? No, nada de eso. Dice, las lluvias son relativamente abundantes. O sea, no vamos a decir abundantes, pues relativamente abundantes. ¿Qué significará? Que tienen un índice de pluviosidad pues superior a la media de la península, por ejemplo. Llueve. Y eso es muy bueno para los cultivos, porque tenemos sol y tenemos lluvia. Y por si algún año la lluvia no nos es generosa, tenemos el Guadalquivir para hacerle pantanos en cabecera y poder sacar, sin pasarse, regadíos que alimenten toda la producción agrícola. En el paisaje se distinguen las tierras oscuras de Sierra Morena con rocas peladas y matorrales. En algunas había mucha encina. Estoy acordando ahora de barrios de la encina. Donde se hacía carbón vegetal a base de la encina de estas zonas, que era una encina buenísima, porque la encina de roca y sol tiene pocas sales minerales y mucho carbono.
que es el que chupa de la naturaleza, del aire. El carbono no lo chupa del suelo, chupa del aire. Entonces esta encina hecha de sol tiene más carbono y da un carbón vegetal fabuloso. Y la campiña, es decir, sobresale la campiña. ¿Y qué es la campiña? Pues mira, atento, todo esto. Todo esto es la campiña. ¿Te lo imaginas llano? Sí, pero no con la llanura típica de un campo de aviación. Es una llanura donde hay pequeñas ondulaciones así, muy suavecitas, y muy bonitas. Pero es curioso porque yo las llanuras que conocía en mi infancia, que eran las de la meseta del Duero, allí las llanuras son llanuras, es decir, plano, 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 o las llanuras del otro valle, del Valle del Ebro, como los Moneros y todo eso, o el sur de Zaragoza, plano, 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 plano. No, aquí en la campiña es una llanura, pero con ondulaciones leves, como si le hubieran pasado la mano acariciándola. De tierras fértiles, con inmensas extensiones de olivos y viñedos. Bueno, ya verás cuando veamos Jaén con los olivos y las viñas. Entre unos y otros destacan los pueblos blancos y los cortijos o casas de campo andaluces muy distanciados unos de otros. Cuando hablemos provincia por provincia, ya veremos más detalles y lo podremos disfrutar más. Bueno, os dejo descansar, que ya sé que soy muy pesado y tendréis que comer, tendréis que atender a los niños o tendréis que hacer caso a los papás. Venga, hasta el siguiente.